Bienvenidos al Alma de los Libros y esta vez vamos a hablar de Mary Poppins y todo lo que hay detrás de los libros, las películas, adaptaciones y todo, así que espero que no sea un video muy largo y aquí vamos. Para empezar, sabemos que Mary Poppins es un libro escrito por Pamela Travers, aunque en El sueño de Walt Disney nos revelan que su verdadero nombre no era Pamela Travers y que Travers se llamaba su padre. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaba por la cabeza de Pamela Travers cuando escribió Mary Poppins. Como bien sabemos, Disney se ha dedicado a crear muchas adaptaciones basadas en clásicos, en cuentos, para darle un happy ending, un final feliz. Lo vemos con Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame, La Sirenita, El Rey León, Mary Poppins. A veces creemos que nos cuentan una historia muy linda y al final la realidad de esa historia quizás no era eso. Así que en este video vamos a hablar todo lo que hay detrás de Mary Poppins. Para empezar, Mary Poppins consta de 12 capítulos. De estos 12 capítulos, solo 5 se usan en la película que conocemos. Y hay muchos personajes que aparecen en otros capítulos, pero no tan explícita, como Andrew, el perrito, la señora a la que le canta la canción, o el mismo Bert no era un personaje tan principal. Y bueno, seguimos. Hablando primero del libro, es un libro muy bonito que se los recomiendo a todos. Es la clase de libro infantil que lees de pequeño y que debes de leer de grande porque tiene un significado completamente diferente. Si bien es cierto, Mary Poppins es una película que nos robó el corazón a todos. A mí me encanta, es de mis clásicos de Disney favoritos. Y bueno, yo tengo esta edición que es de Alianza Editorial, que la traducción de esta editorial es muy buena. Vemos los gestos de Mary Poppins. En el libro vemos a una Mary Poppins que es muy recta, que sí vive cierta fantasía, pero que nunca habla de ello. Si es que la vivió, la niega por completo. Los niños, entonces, si analizamos qué es lo que pasa en realidad con Pamela Travers y por qué lo niega todo, o sea, Pamela es como una persona que veía, ya está bien la fantasía, pero mantente real. O sea, puedes creer muchas cosas, pero no más de eso. O sea, no va más allá de la fantasía. Nadie puede creer en la fantasía porque cuando les llega la realidad les choca y les duele demasiado. Ahora, esto es muy a la ligera porque voy a hablar de cada personaje, incluso de Pamela Travers, de Mary Poppins, de todo eso, en especial de cada uno. Ahora, si ustedes no han leído Mary Poppins, está bien. Es un libro chiquito, la verdad, ni que leer. Me gustaría mucho que lo lean, pero podemos basarnos simplemente en las películas, que es Mary Poppins y El sueño de Walt Disney. La verdad, lo que yo aconsejo es leer el libro. En todo caso, si no lo has leído, ver Mary Poppins, ver El sueño de Walt Disney y ver los últimos 20 minutos de Mary Poppins otra vez. La verdad que te deja... Yo me quedé llorando después de entender a qué se refería todo eso y todo el fondo que hubo tras la historia de Pamela Travers, la historia de su vida y cómo está reflejada en el libro y cómo Walt Disney arregla todo para que Pamela al final aceptara y se sintiera feliz con toda la producción de Mary Poppins. Estamos hablando por la historia. En la historia de Mary Poppins tenemos a dos niños que eran muy traviesos, que eran muy juguetones y que una los deja. Y llega de pronto a un pedido de ellos que querían una nana que cantara, que jugara, que sea buena. Eso la verdad no sucede en el libro, en la historia real, pero es la forma que tiene Mary Poppins de llegar con el viento del este. Ahora, el viento del este, si bien es cierto, no aparece en el libro, no aparece, sí existió en realidad. Era una frase que su papá le mencionaba a Pamela y que siempre le quedó ahí. Y vemos la vida de Pamela Travers relativamente reflejada acá, porque vemos a un papá que tenía mucha fantasía, le hacía creer cuentos, le decía que era una princesa, que era una reina, le inventaba muchos juegos, quería que sea una niña feliz. Pero detrás de ese hombre había mucha historia, o sea, el hombre estaba pasando por muchas cosas. Mary Poppins llega, era como que muy recta y los niños no querían hacerla. Era muy buena, muy sorprendente, con un baúl muy grande de alfombra lleno de cosas. Entonces en el libro cuando ellos lo ven y dicen, acá no hay nada, y luego Mary Poppins empieza a sacar su parante para el sombrero, su espejo, las plantas. Entonces los niños se quedaron como que wow. Y eso mismo le pasó a Pamela Travers cuando se tuvieron que mudar. Ahora, Mary Poppins está narrado, el libro está, digamos, en la época un poco feliz antes del cambio en su familia, ya que Pamela Travers pasaron de ser acomodada relativamente porque su papá tenía un puesto en el banco, a ser una familia que lo enviaron al último banco de la región en Australia y pasar de vivir en la ciudad en una casa súper acomodada a pasar a vivir en una casa de campo que era pequeña, no tenía lo mismo, no tenía ninguna nana como tenían allá. Entonces
Mary Poppins está escrito más o menos entre esos ambientes que vivió ella, entre las cosas bonitas y todo el cambio brusco de las cosas bonitas a las feas, y cómo le chocó a ella volver a, o sea, de vivir en un mundo de fantasía, toda la fantasía que había creado su papá, pasar de eso a la realidad. Es por ello que llega Mary Poppins. Mary Poppins, en la historia de Pamela, en su vida real es la hermana de su mamá y que supuestamente viene a arreglarlo todo. Cuando su papá ya estaba enfermo, estaba muriendo, era alcohólico, entonces Mary Poppins, que es como le dice a su tía, le promete que ella lo iba a arreglar todo, que todo iba a estar bien, y al final no es así, porque hay cosas que ya no podían arreglarse. Entonces ella venía de un mundo de fantasía y volver a la realidad donde su papá ya está muriendo, está en lo peor de su situación, el alcoholismo también le había hecho mucho daño a él, a su familia, ver que su mamá se rindió de luchar por ellos, o sea, era muy fuerte para ella pasar a toda esa realidad de golpe. Entonces ella se reinventa a ella misma con Mary Poppins y ahí tú ves cosas que ella no se perdona, ¿no? Porque por un lado tenemos una Mary Poppins que ve la fantasía, que se divierte, que es una persona perfecta, que tiene magia y muchas cosas, y de pronto a la vida real tiene que estar derecha. Te enojabas y le decían, pero Mary Poppins, ¿no te acuerdas de esto? Mary Poppins, en el zoológico ha pasado todo esto, y yo, una mujer tan delicada, una mujer tan bien hecha y derecha, jamás va a estar haciendo esas cosas, ¿no? Entonces todo lo que ellos vivían con Mary y su fantasía, al acabar ese periodo de fantasía era como que de regreso a la realidad y olvídate de todo lo que pasó. Entonces, dicho esto, he visto de hacer ¿qué hay detrás de cada personaje? Entre Mary Poppins la película, que es lo que Walt Disney arregla para darle un final feliz, un final muy bonito, y lo que pasó en realidad con Pamela Travers, la historia que vivió. Dicho esto, vamos a hablar de cada uno de los personajes que aparecen tanto en el libro, en Mary Poppins y en El sueño de Walt Disney o Al encuentro de Mr. Banks. En Mary Poppins, la película, la señora Banks era una mujer un poco despreocupada de sus hijos, estaba más preocupada de los temas electorales, de que la mujer tuviera derechos, y se preocupaba más que eso. O sea, sí quería a sus hijos, pero se preocupaba muy poco por ellos. Para eso tenía la nana, ella estaba haciendo su vida. Eso es lo que vemos en la película de Mary Poppins. Ahora, en el libro vemos a una mamá que está más preocupada por el que dirán, que está muy preocupada de estar a la altura, que ella quería tener una vida más acomodada, pero como tenía muchos hijos no podían tener una vida más elegante, pero que los quería muchísimo, pero una persona muy superficial, por así decirlo. Estaba más preocupada del que dirán, de cómo están vestidos, de creer que todo lo que ella dice está bien, de ser la víctima en muchas ocasiones. Y la verdad es que era muy común en esa época, ¿no? Incluso ahora es bastante común, pero esa es la mamá que vemos. Sin embargo, si vamos más allá y vemos Al encuentro de Mr. Banks, vemos que es una mujer que sí se preocupaba por sus hijos, pero que no sabía cómo atenderlos, cómo cuidarlos, cómo darles quizás una educación adecuada, cómo jugar con ellos, porque pasa de ser una mujer que lo tenía todo a quedarse sola con 3 hijas y sin saber cómo educarlas, sin poner orden, se desesperaba, no sabía lavar, no sabía hacer nada. Entonces pasar de tener todo a eso otra vez, ella le chocaba muchísimo. Entonces entró en una gran depresión y su esposo tenía el problema que tenía. Era una persona muy amorosa, su esposo, pero con el problema que tenía se deprimió, y llega un momento en el que ella deja de luchar, y lo vemos en Mr. Banks, y se ve reflejado en Pamela, donde su mamá se quiere suicidar. Entonces es ella la que tiene que ir a rescatar a su mamá y decirle que no, o sea, que tienen que regresar a casa, que no se puede matar, y la mamá como que sí, y regresa y hay armonía nuevamente. Entonces eso sinceramente no se ve reflejado en el libro, pero ya Disney, quizá conociendo un poco más de la historia de Pamela, sí lo ve reflejado. O sea, al final, y la canción de la cometa, que es lo más bonito que hay, sinceramente. La cometa tiene un gran significado, pero ya vamos a hablar eso más adelante. Es como que ya se involucra más a su familia, o sea, ya no está pensando en sus cosas, sino está más involucrada a ella misma. Ahora, Mr. Banks, Mr. Banks es una persona muy... Vemos, en el libro se le ve una persona muy dura, una persona que no es feliz, que los niños tienen que estar súper bien educados,
que parecía, no un ogro, pero está muy alejado. O sea, en el libro se le menciona muy poco, simplemente se le dice que se merece cierta felicidad con sus hijos, sí, que los niños tienen que estar bien atendidos, que los niños tienen que tener todo, que tienen que ser educados. Sin embargo, la película es el protagonista. O sea, en el libro es una persona que sí se preocupa por sus hijos, pero que no se le menciona mucho. Mientras que en la vida de Pamela Travers era la persona más importante de su mundo, era su persona, era la persona que le hacía sentir la magia, que era muy feliz con ella. Entonces, Pamela tuvo muchos problemas con Walt cuando lo querían poner de una persona mala, de una persona exigente, que es lo que se ve quizás al principio de Mary Poppins, y le dice, pero él no es un monstruo, o sea, ¿por qué haces que mi padre se vea como un monstruo? ¿Por qué haces que el señor Banks se vea como un monstruo? O sea, Travers no entendía. Entonces le dice, ¿pero por qué te molesta tanto si la niñera viene a salvar a los niños? Y es ahí cuando ella le dice, ¿y tú crees que la niñera iba a salvar a los niños? No, la niñera iba para salvar a Mr. Banks. Y eso lo vemos en El sueño de Walt, porque el Travers está muy mal, se está muriendo, porque ya le había afectado el alcoholismo, tenía un poco de locura, por así decirlo, su fantasía ya era extrema, vivía mucho en la fantasía del hombre. Entonces, eso le afectaba a Pamela porque ella también quería vivir esa fantasía, pero el choque de la realidad es muy brusco. Entonces ya vemos a un señor Travers decayendo, entonces llega la hermana de la madre a arreglarlo todo como se lo habían prometido a Pamela. Y no, o sea, el papá muere de todas maneras, entonces no pudo salvar a su padre, por así decirlo. Entonces hay muchas cosas donde Pamela se culpa por el señor Banks, se culpa mucho por, quizá él veía a su papá sufriendo porque quería tomar, porque le dolía mucho y ella iba y le llevaba un trago. O sea, en su inocencia creía que le estaba haciendo un bien, sin embargo le estaba haciendo mucho mal. Ahora, cuando vamos a la película de Mary Poppins, hay una parte muy bonita que es, creo que, lo que más le chocó y le dolió a Mary Poppins. O sea, no que le dolió en el mal sentido, sino que, wow, es verdad. Entonces, es cuando los niños, después de todo lo de las palomas y que del banco que no le quisieron dar el dinero, se encuentran con Bert y ellos le dicen, mi papá no nos quiere, o sea, no nos quiere, está muy enojado, les preocupa más su trabajo, le preocupa más el dinero. Entonces Bert le dice, pero pobre tu papá, y a tu papá quién lo ayuda, y a tu papá quién lo entiende. Imagínate estar encerrado en una jaula todo el tiempo. Entonces ellos le dicen, ¿encerrado en una jaula? O sea, él no está encerrado en una jaula, en la inocencia del niño, ¿no? Él está en el banco y Bart dice, hay muchas clases de jaulas. Hay jaulas como en los bancos, y justo antes de eso Mary Poppins les dice, hay mucha gente que nos quiere, pero que lamentablemente no puede ver más allá de su nariz. Entonces es en este proceso donde ya en la película empieza a ver todo el cambio sobre el padre. O sea, el padre que era la persona autoritaria, la persona mala, la que estaba más enfocado en su vida laboral. Y vemos la canción La vida que llevo yo. Después de todo esto llegan a la casa y pasa todo lo que empiezan los limpiadores de eso que no me acuerdo cómo se llama, a bailar, y regresan y está el señor Banks enojadísimo por lo que había pasado. Y entonces está con Bert y él le dice que él tenía muchos sueños en su vida, ser un gran hombre, y que se siente estafado por Mary Poppins, que por su culpa todas las desgracias están llegando a su casa. Y Bert le dice, Mary Poppins trayendo desgracias, o sea, no. Mary Poppins es una persona muy buena, es muy alegre. Y él le dice, sí, ella me dijo que los lleve al banco. Entonces ahí es donde cambia toda la historia y da un súper vuelco tremendo, porque le dice, pero señor, ¿usted cómo va a llevar a sus hijos al banco si usted está súper preocupado de ser un gran hombre, de tener dinero, de tener una buena casa, está súper preocupado de eso? Usted no tiene tiempo para jugar con sus niños, o sea, es imposible que le hayan convencido de que los lleve, no tiene tiempo de ver cómo crecen, de hacer nada con ellos, no puede. Pero acuérdese que la infancia se agota, o sea, esa parte es muy, muy fuerte, o sea, estás viendo todo eso para que ellos tengan, pero la infancia se acaba. ¿Y dónde va a estar toda esa vida que ellos quizás quisieron antes de, ¿no? O sea, todo lo que ellos quisieron, ¿dónde queda? Luego de eso el señor Banks se va al banco porque lo llaman, porque obviamente iban a despedirlo. Entonces vemos toda la salida del señor Banks triste porque estaba enfocando su mundo de otra manera, como él creía que estaba bien, pero una persona tan sencilla le dice, bueno, tú no tienes tiempo de tus hijos, o sea, no sé qué tanto problema hay. Entonces tiene todo el peso de su familia, el peso de su trabajo, y llega y le va peor, y llega muy triste,
Y al final Mary Poppins lo salva, ¿no? Con su supercalifragilísticoespialidoso, cuando no tenía nada que decir. Pero eso es de la película, porque eso efectivamente no existió. Porque no es un final feliz, el encuentro del señor Banks no es feliz. Pero sin embargo Disney le arregló todo para que sea un final bonito, para que la familia se salvara, para que el señor Banks se salvara. Y ese es el tributo a Pamela Travers y al señor Banks, que lo salvan, que hacen que salve a su familia, lo que en realidad no pudo hacer Pamela. Lo que ella no pudo hacer es salvarlo, y eso es por lo que ella se culpa siempre y no lo deja ir. Y es como cuando dice, Mary Poppins es mi familia, o sea, no quiero que hagas una película de eso. Es mío, es muy personal. Pero no lo entienden porque incluso Pamela Travers no era Pamela Travers, no era otro nombre. Travers se llamaba su papá. Entonces, esta es en realidad una película que se llama Mary Poppins por toda la niñera, pero que es más una película sobre el señor Banks, de cómo salvar a Banks, de cómo hacer que todo lo triste que había sucedido en su vida sea feliz, como le encanta hacer a Disney. Ahora vamos a hablar de Mary Poppins, que en el libro es como que la persona perfecta, y también lo vemos en la película, la persona perfecta, ¿no? En la película Mary y en el libro. Como les mencionaba antes, Mary Poppins era una persona perfecta. Aparentemente era una persona muy antigua, que tenía cientos y cientos de años, que conocía a todo el mundo, que conocía a todas las criaturas, y todas las criaturas la querían. Vivía muchísima fantasía. Sin embargo, todas las fantasías que vive con los niños, por ejemplo, el gas de la risa, cuando van a visitar a su tío y su tío se está riendo porque era su cumpleaños un viernes y se nota la risa y contagia a los niños y todo eso. Y cuando acaba toda esa parte bonita de la risa y vuelven a la realidad, los chicos le dicen, qué bonito, me encantó conocer a tu tío, quiero salir otra vez y tener que me dé el ataque de la risa. Entonces Mary Poppins le responde como que mi tío, una persona tan seria, no quiero volver a escuchar que hablen algo así de mi tío. Entonces los niños se sentían muy mal, se sentían por si estafados, engañados, porque Mary Poppins le decía, Mary, tú lo has vivido con nosotros. Y ella les decía, no, yo no sé nada de eso, no sé qué están hablando, están imaginando cosas. Y no quería oír nunca más una palabra de él. Parecer era la propia Pamela que vivía en su fantasía, en su mundo feliz, y de repente tener que ser real otra vez. Y igual poder volver a imaginar y ser felices y volver a la realidad de golpe. Entonces, hay una parte en El sueño de Walt donde Pamela le dice, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está donde los niños aprenden? ¿Dónde está? Donde tienen que volver a ser reales. Y es ahí donde te das cuenta que toda fantasía venía seguida de negación y realidad. Toda fantasía que hay en el libro, toda fantasía que hay en la película se niega y no se vuelve a hablar de ello. Se queda ahí. Ahora, en el libro, Mary era una mujer muy, digamos, un poco narcisista, muy preocupada de cómo se ve, de cómo está vestida, de estar bien siempre, pero era muy estricta. O sea, simplemente su voz daba, no miedo, pero sino que tienes que hacerle caso ya. Tienes que hacerle caso para que las cosas funcionen. Entonces, con Jane y Michael era así, funcionaba de esa manera, por así decirlo. Y sí tenemos el tema de los jarabes, la conversación con Andrew, el perrito. Tenemos a Bert, que Bert no es tan protagónico. Incluso cuando vemos la parte en que todos entran en una pintura, en el libro solo entran ella y Bert y llegaron tarde para ir al parque de diversiones. Entonces Disney como que cambia todo eso y entran con los niños y hacen todo lo que querían haber hecho y grandes canciones que son muy bonitas. Entonces Mary Poppins es el reflejo de lo que Pamela Travers quería ser y no ser en su momento para su padre. Quería vivir la fantasía con él, pero a la vez hubiera querido ser estricta, en el sentido de que su padre no debió hacer muchas cosas, ser más derecha, vivir la fantasía y mantener la realidad después de todo, que era lo que su padre no hacía, que su padre simplemente vivía en la fantasía. En El sueño de Walt vemos todo el rencor que se tiene a ella misma por no haber podido ser lo que debió ser para su padre, y que su tía, o sea, su Mary Poppins de ella, tampoco pudo hacerlo. Entonces el resentimiento que tiene ahí, y es por eso que no lo deja ir y no se perdona. Ahora, cuando vemos a la Mary de la película, es la mezcla de la fantasía y la rectitud, pero en un funcionamiento muy bonito. Es un funcionamiento de que nos vamos a divertir, pero también vamos a hacer las cosas bien, como cuando cantan y arreglan su cuarto cantándose. Vamos a hacer las cosas bien, pero también nos vamos a divertir. O sea, es la Mary Poppins perfecta, o sea, la mujer perfecta, por así decirlo, en la película, ¿no? La verdad había escrito todo esto sobre Pamela Travers, pero creo que ya les he dicho en realidad todo lo que pasó con ella, que toda su historia es el cambio de su vida feliz, de su vida de fantasía, su vida de realismo, de todo el dolor que ella pasó, de todo el resentimiento que tiene ella misma por no haber podido salvar a su padre, cómo ella no se perdona, cómo no perdona a su tía que le prometió que iba a arreglar todo, cómo no perdona esas cosas tan sencillas. Pamela reinventó Mary Poppins, el libro, borrando todo lo doloroso para ella era su padre.
recordar a su padre le causaba mucho dolor. Lo amaba con todo su ser, pero le causaba mucho dolor. Es por eso que apenas y lo menciona. Y por eso odia tanto cuando Disney lo quiere hacer como una persona mala, como la persona mala del cuento, y no era así. Entonces, cuando Disney le dice, ya, firma, yo voy a salvar al señor Travers, y Pamela desconfiaba mucho, pero él ya había compartido con ella su vida, y era muy fuerte para Pamela, y al final la acepta. Y voy a tratar de dejarles aunque sea 10 segundos por acá, del final del sueño de Walt, que es muy fuerte, es muy bonito y muy fuerte. Por eso yo les digo, por favor, si han visto este video y les ha gustado, vean Mary Poppins, recuérdenlo. Si ya la recuerdan, vean el sueño de Walt Disney y regresen a ver los últimos 20 minutos de Mary Poppins. De verdad que son increíbles. Es una historia muy bonita que tiene tanto dentro. Espero no haber hablado tanto en este video. Quisiera contarles mucho más de lo que pienso, de lo que sé, pero ya es un video bastante largo. Por favor, se les dejan sus comentarios qué les parece. Y eso sería todo. Hasta la próxima. A volar, la cometa empinar por el firmamento en raudo vuelo, ya en el cielo azul, por entre nubes de tul, vamos ya a volar.